¿Cómo están mis amados hermanos? Dios los bendiga. Después de una hermosa e intensa semana de aniversario, nos volvemos a encontrar para seguir meditando en la palabra de Dios. Gracias al Señor que nos ha dado muchas bendiciones en su mesa, con sus siervos que nos han visitado, con la coinonía entre hermanos. Una gran bendición, estimados, para que nosotros podamos, pues, tener estos tiempos de refrigerio espiritual, pero también de ser perfeccionados para la buena obra. Vamos a orar para poder tener este tiempo de meditación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor eterno. Gracias porque eres bueno en gran manera con nosotros. Padre eterno, Dios de toda gloria, ayúdanos, Señor, en todo tiempo a hacer tu perfecta voluntad, Señor. Tú sabes, Señor, que muchas veces en nuestra naturaleza, Señor, todavía te fallamos. Gracias, Espíritu de Dios, porque siempre estás con nosotros, Señor. Padre, pero nosotros cada día queremos agradarte más. Sé, Señor, que usted hace la buena obra en nosotros, nos transforma. Y cada día, Señor, hay un peso de gloria sobre nosotros, Señor, de su presencia, de su transformación en nuestras vidas. Gracias, gracias, eterno. Gracias, soberano Señor, por mis hermanos que cada día, Señor, están caminando, Señor, cargando su cruz, todos nosotros y siguiéndote a ti, Señor. Gracias, Señor, en negarnos a nosotros mismos para agradarte a ti, que en la cruz, Señor, pagaste todas nuestras deudas, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a meditar, Señor, con sabiduría y entendimiento en esta porción de la palabra, Señor, para seguir, Señor, siendo perfeccionados por ti. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a compartir la, nuestra meditación para este día. Y algo que nosotros hemos estado pues haciendo es este estudio de la carta Paulina de Primera de Corintios, ¿no? Es, Cuando nosotros miramos este estudio, cuán importante es que nosotros podamos pues ir entendiendo eh, el propósito por el cual el Señor nos deja su palabra, en este caso a través de las cartas de Pablo. Vamos a repasar un poquito todas estas situaciones que se observaban en la iglesia de Corinto por la cual Pablo escribe esta carta, ¿no? Ya hemos pasado por los primeros 4 capítulos donde Pablo exhorta a que la iglesia no se divida buscando líderes a sus gustos, a sus preferencias. También nos hacía recordar que la cruz para aquellos que se condenan, para aquellos que se pierden es locura, ¿no? Pero para aquellos que creemos en el Señor es poder de Dios. También hemos estado observando acerca de la carnalidad, hemos estado mirando los 3 tipos de personas, ¿no? El hombre natural, lejos de Dios, el hombre espiritual que vive en dependencia de Dios y el carnal que conoce a Dios, pero todavía quiere vivir según sus propios deseos, ¿no? Generalmente se le conoce también como inmaduro. Y el liderazgo distorsionado, que lo vamos a citar hoy nuevamente, acerca de que realmente cuando uno está dirigiendo a un grupo de hermanos en la iglesia o a la iglesia en su totalidad, nuestro lugar es de siervos. Nosotros somos siervos para trabajar en equipo entre nosotros porque somos partícipes de colaboradores de nuestro Dios en el crecimiento de su iglesia, ¿no? Ya sea comparada como planta, como un edificio. Entonces, los líderes son siervos, administradores y padres espirituales, no son celebridades. Ahora nos toca entrar pues al capítulo 5 y aquí vamos a ir observando 3 aspectos. El primero es sobre un pecado sexual grave que ha sido tolerado por la iglesia. El segundo son los conflictos legales que hay entre creyentes, que lo vamos a ver ya en el capítulo 6. Y el tercero lo vamos a ver sobre la confusión sobre el cuerpo y la sexualidad.
cada uno de estos capítulos nos va a llevar a profundizar. Por ejemplo, hoy día vamos a mirar del capítulo 5 los primeros 5 versículos, ¿no? Y luego poco a poco vamos a ir avanzando. Justamente en estos primeros 5 versículos, el título que usted va a encontrar en su Biblia dice un caso de inmoralidad juzgado. Y justamente eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. De cierto se oye, dice, que hay entre vosotros fornicación. Entonces, cuando encontramos esta palabra fornicación, la antigua palabra griega para fornicación es porneia, ¿no? Que en términos generales se refiere a toda actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo la homosexualidad. También se dice que esta palabra porneia describía toda clase de impureza sexual, ¿no? Entonces, esto es algo que mm, es muy fuerte, digamos. Muchas veces cobra mucha presión sobre las personas y también sobre la iglesia. Y Corinto no estaba exenta a esto, ¿no? Para la cultura griega, realmente la sexualidad, vivir el sexo libremente no era un problema, era parte de su cultura, ¿no? Al iniciar este libro de Corintios, estudiamos que el, el culto a la diosa Afrodita incluía que las sacerdotisas, mujeres, eh, como parte del culto tuviesen relaciones, ¿no? Con hombres en general, ¿no? Entonces, como actos de prostitución. Entonces, para ellos no era un problema, ¿no? Ese libertinaje sexual no era un problema, ¿no? Pero cuando uno viene a Cristo ya choca con la ética de Jesús y con lo que significa nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Eso le pasó a Corinto y hoy en día también le sucede a la iglesia, ¿no? Es muy triste escuchar varones de Dios, mujeres de Dios que muy usados por el Señor caen en pecado de fornicación o de adulterio. Estas son las situaciones que se pueden escuchar. Los jóvenes están muy saturados de música y de tendencias que exaltan lo sexual, ¿no? Este perreo, estas músicas, estos cantantes que realmente no cantan, pero que tienen movimientos muy sensuales, que promueven este tipo de corrientes, son muy proclamadas hasta premiadas, ¿no? Justamente esa es la cultura del mundo y el Señor justamente nos dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar para que comprobemos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y no sigamos las corrientes de este mundo, ¿no? Entonces, y eso es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corinto. La cultura estaba impregnando a la iglesia en lugar de que la iglesia impregne a la cultura. Y debemos tener mucho celo en ese sentido, mis amados hermanos. Somos de este mundo, perdón, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces nosotros siempre tenemos que juzgar y discernir lo que estoy consumiendo realmente le agrada a Dios, me edifica, me va a ayudar, o yo estoy menospreciando diciendo, pero esto no es nada, pero va a terminar trayendo cola, va a terminar, cosas pequeñas se van a constituir en elementos muy grandes. Y justamente en este pasaje dice que se oye que hay entre vosotros fornicación, fornella, ¿no? Que la palabra en sí implica todo tipo de actividad sexual. Y dice, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Justamente es en el libro de Levítico, el capítulo 18 cuando el Señor da las leyes a su pueblo, hace toda una lista, en este capítulo se observa esa lista de cómo se debe cuidar el pueblo de esta impureza sexual, ¿no? Digamos en síntesis, el versículo 6 dice, por ejemplo, ningún varón se debe llegar a su pariente próxima. El Señor a través de Moisés prohíbe, ¿no? Una relación de hijos con sus madres, con su madrastra en el versículo 8, con su hermana en el versículo 9, con su nieta en el versículo 10, con su media hermana en el versículo 11,
con su tía paterna y materna, versículos 12 y 13, con una tía política en el versículo 14, con su nuera en el versículo 15, con una cuñada en el versículo 16, con mujer e hija, o mujer y su hija, su nieta, ¿no? Versículo 17, entre hermanas, estar con dos hermanas simultáneamente, versículo 18. Las relaciones durante la menstruación, se pide el respeto y no forzar a la mujer, no, se le dice, ¿no? Una consideración muy importante a la mujer. El adulterio, el sacrificio de los hijos a Moloc, la homosexualidad en el versículo 22 y el bestialismo en el versículo 23. Entonces, este capítulo 18 de Levítico ya nos va le va enseñando al pueblo cómo debe cuidarse de esa impureza sexual. Si bien es cierto, Corinto no era un pueblo judío, era un pueblo de Dios que se formaba desde los gentiles de distintas razas, de distintas naciones, pero ellos habían sido instruidos por Pablo, por Pedro, Apolos y todos ellos. Y la palabra pues se seguía sembrando y la ética, la moral se tenían que ir conservando. Entonces aquí es donde él llama la atención que tal fornicación que aún no se nombra ni entre los gentiles, dice, es la de que alguno tiene la mujer de su padre, ¿no? Entonces, se dice que aún entre estos gentiles que tenían mucho libertinaje sexual, el pensar que un varón pueda estar con la esposa de su papá era inconcebible, ¿no? Entonces, si para alguien que no tiene esa ética cristiana, que no ha sido transformado, que no ha visto esa luz de Cristo para la pureza, esa persona considera que estar con la esposa del padre está terrible. Imagínense qué pasa con la iglesia que está aceptando esto, ¿no? Y justamente es lo que en Levítico, el versículo 17 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces, ahí también lo que Pablo va a observar es que la iglesia está considerando que, bueno, ese es el Antiguo Testamento y que ahora se vive por gracia. Y eso también es algo que hoy en día se escucha, ¿no? Ese es el Antiguo Testamento, hoy vivimos en la gracia. Pero hay conductas, hay moral y hay ética que estén en el Antiguo Testamento o no lo estén, tienen que ver con la convivencia sana, ética, respetuosa, ¿no? Que el Señor ha instalado en nuestros corazones desde que Él nos formó, ¿no? Como, por ejemplo, en nuestra cultura peruana. Sabemos de la tradición prehispánica, antes de los españoles, la tradición inca y las culturas precolombinas manejaban un sistema de leyes. Entonces, ya la palabra dice que el hombre como creación de Dios tiene instalado en sí una conciencia que le hace distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que cuando algo está mal, ya tú mismo percibes lo que está mal, ¿no? Entonces, en el caso del Perú teníamos pues estas leyes de no robes, no mates, ¿no? Perdón, no seas ocioso. Entonces, son ya leyes de pureza para una buena convivencia armoniosa entre todos, que están instaladas ya por ser creación de Dios en nuestra conciencia. Pero cuando ya uno viene a Cristo, es el Espíritu Santo que nos da vida a todo aquello que estaba muerto y nos hace mirar con claridad. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a justificar conductas que no son correctas, diciendo que, bueno, ahora se vive en la gracia, ¿no? Y es justamente esto lo que Pablo les va a decir en el versículo 2, 1 Corintios 5:2. Vosotros estáis envanecidos, le dice, están muy sobrados, ¿no? Justamente en el capítulo anterior, el capítulo 4, del versículo 8 al 10, le dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Esa es una llamada de atención que le está diciendo Pablo. La iglesia se cree autosuficiente, cree que ha llegado a un punto en que ya no necesita saber nada y sola se juzga.
Y eso nunca debemos llegar a ese punto porque nosotros vivimos en un cuerpo, en una naturaleza pecaminosa, que si no mantenemos esa comunión, esa obediencia, ese respeto al Señor y sus mandatos, nos vamos a desviar, nos vamos a desviar. Y eso es lo que le ha pasado, esa es otra de las cosas que le ha pasado a esta iglesia de Corinto. Se desvían, dice Pablo, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, y nosotros reina. Ojalá reinases, ahí ya sé, un poco sarcástico, Pablo, para que nosotros reinásemos también con vosotros. O sea, ya alcanzaron el tope, ya están en la cima, ya lo tienen todo, ya lo saben todo. Ojalá que fuese así para que nosotros también vayamos con ustedes a hacer esto. Y en el versículo 9 dice, porque según pienso, ya bajando ahí y ubicándolos, Pablo dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo acá está ubicando realmente lo que vive la iglesia. Si nosotros somos luz, la oscuridad nunca va a querer que la luz brille. Entonces, cuando la iglesia de Corinto va asumiendo que, bueno, está en paz con la gente, porque la cultura convive, no hay oposición, tratan de encontrar puntos de convergencia para mantener una armonía con la comunidad, aceptando sus culturas y todo lo demás. Entonces, Pablo le dice, así no es. Así no es. Según pienso, dice, versículo 9, Dios nos ha exhibido a nosotros como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes de Cristo. Miren, pues, nosotros somos débiles y ustedes son fuertes. Nosotros somos, dice aquí, los honorables, ustedes son los honorables y nosotros los despreciados. Entonces ese era un problema que la iglesia había permitido para sí, el envanecimiento. Se creían superiores, que podían juzgar todas las cosas, pero lo hacían con carnalidad, no sujetos a la palabra de Dios. Entonces habían asumido la gracia como libertinaje. Y ya Pablo más adelante también lo va a decir en sus cartas, ¿no? Que la libertad que tenemos en Cristo no debe ser libertinaje. La libertad del pecado es la que el Señor nos habla, no la libertad para seguir pecando como nos dé la gana. ¿No? Entonces, y aquí el envanecimiento ha nubilado, ha ocultado el entendimiento de la iglesia. Y dice, regresando a 1 Corintios 5:2, no debierais ya más bien haberse lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción, ¿no? Y el ser quitado es también una de las ordenanzas que dio Dios en Levítico. En Levítico 18 hemos visto toda una lista de impurezas sexuales. Y en el versículo 29, perdón, dice, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Es lo que Pablo también les está diciendo. ¿No debieran ustedes más bien haberse lamentado y quitado de medio de vosotros al que cometió tal acción? Porque no puede ser que digamos, pobrecito, él no sabe, sí sabe. Y la iglesia se lo ha permitido. La iglesia ha avalado semejante impureza, ¿no? Entonces, yo creo que también dentro de esta iglesia habrían todavía hombres y mujeres temerosos del Señor que, que le informaron a Pablo lo que estaba ocurriendo porque sabían que no era correcto y que en algún momento también se lo hicieron saber a la iglesia, se lo hicieron saber a esta persona que cayó en esta inmoralidad, pero no quieren entender, no han querido entender. Entonces algunos pues dicen, pero es que eso lo que dice Levítico es de la ley, nosotros vivimos en la gracia, pero Pablo, sabiendo la gracia, sabe que Dios es un Dios justo también. Y más adelante lo vamos a mirar en la próxima semana. Él va a hablar de la levadura, cómo un poco de levadura va a leudar, va a contaminar toda la masa. Cuando se empiezan a aceptar este tipo de moralidades, justificándolas por cualquier tipo de razón, nunca se deben justificar, pero las justifican. Eso es como una levadura que va a crecer, crecer, crecer y va a terminar contaminando a toda la iglesia. Entonces, aquí lo que Pablo dice, ya debieron haberlo quitado de entre vosotros.
Y justamente en el versículo 3 al 5 dice, ciertamente yo como ausente en cuerpos, Pablo le está enviando la carta, pero presente en espíritu, ¿no? Entonces, o sea, somos un cuerpo en Cristo, tenemos el mismo espíritu, dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ya Pablo, enterado de esto, al escribir esta carta, ya sabe que esta persona está mal, todos los antecedentes que se le han indicado pues le hacen tomar una postura, Pablo, de que él debe ser quitado. Dice ya como presente juzgado que tal cosa ha hecho. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le dice a la iglesia, reúnanse ustedes sin espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Tomen una decisión, hagan, actúen. ¿Y qué les pide? Mire el versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás. Qué fuerte, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando Pablo aquí nos habla de ser entregado a Satanás, no se refiere a condenarlo al infierno. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para eso, mis hermanos. No nos equivoquemos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos condenar a una persona, podemos juzgar un hecho, podemos juzgar una acción, como en este caso, esta acción de impureza sexual está contaminando al pueblo y lo que tiene que hacer es sacar a esta persona porque lógicamente no está comprendiendo, más que comprendiendo, no está obedeciendo, no está aceptando la ley de Dios. Entonces, entregar a Satanás no es condenar al infierno, es juzgar la acción, juzgar el hecho conforme la palabra dice. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para quitar la salvación eterna, decirle te vas al infierno, ya para ti no hay remisión. No tenemos esa autoridad, mis hermanos. Nosotros no podemos maldecir a la gente, ¿no? El que lo hace es el Señor cuando le dice a Abraham que benditos serán en ti los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. No le está diciendo tú bendice y tú maldice. No, yo me encargaré de eso. No se trata de invocar a Satanás y decirlo, llévatelo, Satanás. Tampoco es así. Practicar la violencia espiritual o emocional, no atribuirle, maltratar aún más, ¿no? Exponer públicamente con humillación, eso no significa entregar a Satanás. ¿Qué significa entregar a Satanás? Ya nosotros mirando aquí la palabra, cuando hablamos de entregar a Satanás, es el acto disciplinario, ¿no? Con miras al día del Señor Jesús. Es un acto disciplinario en el que es muy fuerte, se separa a la persona de la congregación. Se separa a la persona de la congregación como una llamada muy fuerte para que esa persona pueda en algún momento volver a los caminos del Señor, volver al entendimiento de lo que es la palabra. Y sabe Dios, ¿no? Que en los últimos tiempos, en el día del Señor, como dice aquí el versículo 5, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregar a Satanás es un acto disciplinario con miras al día del Señor Jesús. Que de repente en ese tiempo en la tierra esa persona está muy terca, muy cerrada, no quiere entender. Entonces se le da una disciplina muy fuerte, ¿no? Con miras a que Dios se encargue de ellos y en algún momento puedan ellos entender de tal manera que en el día en que nuestro Señor Jesús nos llame, también puedan ir a la gloria con nuestro Señor. La disciplina debe apuntar al arrepentimiento, no a la destrucción. Cuando la iglesia disciplina, no se trata de destruir, como hemos visto hace un momento, pensar en entregarlo a Satanás, es decir, ya tú te vas al infierno y no tienes remisión. No, no se trata de eso. La disciplina se trata de destruir la carne, ¿no? Cuando hablamos de la carne es de la naturaleza pecaminosa. Es como cuando ustedes castigan a sus hijos, muchas veces les llaman la atención nada más, pero cuando ya la conducta es muy grave y muy intensa,
Entonces las disciplinas es muy fuerte, la corrección es muy firme, muy fuerte, y va a generar dolor en la carne, va a generar dolor en la carne. Los hijos, los padres, se genera un clima muy, muy difícil, pero cuando se es firme y constante, trae frutos de bendición, porque se está disciplinando esa carne que desobediente, no, que no le va a llevar a un buen fin. Entonces, cuando se nos dice aquí en el versículo 5 tal sea entregado a Satanás, implica eh, un acto disciplinario con la finalidad de que su carne, su naturaleza pecaminosa, pueda sufrir la disciplina, pueda sufrir la corrección, y a fin de que, como dice la última parte del versículo 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que si alguno ha pensado que entregar a Satanás es decirle ya no hay salvación para ti, tenemos que ir cambiando un poco nuestra manera de pensar. Nosotros no somos Dios para decir quién se salva y quién no, quién es y quién no, eso escapa a nosotros. Nosotros, eso le corresponde al Señor. Cuando hay que corregir, hay que corregir. Y como en estos casos, el acto era muy intenso, muy fuerte, muy contaminante, no ha habido una corrección de la persona, entonces por lo tanto también la disciplina tiene que ser de la misma manera, ¿no? Y eso también está avalado pues con lo que el Señor dio su ley en el libro de Levítico, ¿no? En esa época se expulsaba a la gente del pueblo de Israel, lo sacaban del pueblo. En este caso lo sacan de la congregación, ¿no? Ya, si usted, las puertas del templo nunca se cierran, pero la participación, el- la consideración respecto a ser parte de la iglesia, eso ya no, ¿no? ¿Por qué? Por amor a aquellos más débiles, por amor a aquellas ovejitas nuevas, porque si se sigue mirando, poniendo a una persona que continuamente desobedece al Señor, peca abiertamente, se le pone al frente, entonces, ¿qué dice el pueblo? Ah, eso debe estar bien, yo también lo voy a hacer. Es lo que vamos a ver la próxima semana. Dejar esa levadura allí, lo que va a hacer es que aquellos que son más débiles piensen que esa es la conducta del cristiano, ¿no? Entonces, en la Biblia siempre nos va a decir que muchas de las decisiones que debemos tomar es por amor a los pequeños, a los que están recién en la fe, débiles en la fe, ¿no? Niños espirituales, para que ellos pues crezcan adecuadamente también. Esa es la palabra, hermanos, que nosotros tenemos para este día. ¿Qué les parece? Nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Hay mucha gente que le gusta el amor de Dios, pero no su justicia, no su rectitud. Eh, Quieren recibir, 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 ¿no? Se ponen como una persona sujeto de derechos, pero no quieren cumplir deberes ni responsabilidades. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia cuando hay algo bonito, no hay algún bien que yo pueda recibir? Pero cuando ya lo recibí y se te enseña cómo el Señor pide que cargues tu cruz, que te niegues a ti mismo, que camines junto a Él, ya eso les es complicado y prefieren no hacerlo. Pero aquellos que hemos venido al Señor con todo, no solamente por lo que podríamos recibir, sino porque realmente la fe que produjo el Espíritu Santo en nosotros al escuchar la palabra de Dios, produjo amor también, entendiendo que la obra de Cristo en la cruz fue el mayor sacrificio del mundo, y nuestro corazón siempre está agradecido. Y porque día a día podemos nosotros comprobar la presencia de Dios en nosotros. Entonces, obedecer ya no es un acto de obligación, ya no es algo que te pese, que te cueste. Es más un acto de amor, de gratitud. Sí es a nuestra carne más cuando no tenemos comunión continua con Dios en oración, en el estudio de su palabra, a nuestra carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, sí le es pesado, porque se resiste, hay una lucha interna, ¿no? Se resisten, pero siempre está ese amor al Señor,
Y mientras más cultives tu comunión con Dios, la búsqueda del Señor en oración, en la palabra, te resultará menos pesado, menos fatigoso. Y realmente será un agrado estar siempre a los pies de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Padre eterno, porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú nos has llamado para ser tus hijos. Ayúdanos, bendito Dios. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Que el envanecimiento no reine en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar dependiendo de ti, buscarte en tu palabra, Señor, en oración. Y sé tu Espíritu Santo clarificando nuestras vidas cada día, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre fieles a ti, Señor, y no seguir las corrientes de este mundo. Oro por los niños, adolescentes y jóvenes, bendito Dios, que están tan expuestos, Señor, a tanta cultura pecaminosa, Señor. Tanta cultura que los degrada, bendito Dios, que los enoja, que los frustra, Señor, que los hace sentirse menos. Padre Santo, sigue añadiendo sabiduría para que sigamos sembrando esa palabra, Señor, en cada uno de ellos, que los haga entender que son hijos, Señor, y como hijos herederos tuyos. Señor, herederos de una cultura poderosa que es la tuya, bendito Rey. Una cultura que trasciende el tiempo, Señor, y todo, bendito Señor. Gracias, gracias, soberano Rey. Eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, por mis hermanos, por tu iglesia, que cada día, Señor, sigues tú, Señor, haciéndonos crecer. Gracias por mis hermanos que siembran, por mis hermanos que riegan, Señor, por mis hermanos que cuidan tu grey. Gracias, Señor, gracias. Y conforme tu palabra, sé, Señor, que tú pagarás a cada uno conforme a su obra. Gracias te doy, soberano Rey, en el nombre de Cristo Jesús oro. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Ya nos estamos viendo la próxima semana.